Pensó que me había destruido. Desde el balcón de su casa en La Moraleja, mi suegra Victoria alzaba una copa de champán mientras le contaba a sus amigas del club de bridge cómo por fin había conseguido librarse de la pobretona que se había casado con su hijo. Era una simple enfermera de pueblo, queridas. Sin estudios importantes, sin familia conocida. Mi Rodrigo merece algo mejor. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que mientras yo recogía mis cosas con lágrimas fingidas, mi teléfono vibraba con un mensaje de mi abogada. Confirmado. La operación está lista. Eres propietaria del 52% de Clínicas Mediterráneo. Valoración actual, 4.2 millones de euros. Pero retrocedamos 3 semanas. Déjame contarte cómo un almuerzo familiar se convirtió en el principio de mi liberación. Era el primer domingo de marzo, uno de esos días luminosos de Madrid que engañan con su aparente calidez. Rodrigo y yo llegamos a la casa de sus padres en La Moraleja, una urbanización donde cada mansión competía por demostrar quién tenía más dinero. Los Cifuentes llevaban 40 años viviendo ahí, aunque yo sabía, porque lo había investigado, que la hipoteca de esa casa seguía sin pagarse. Lucía, cariño, qué vestido tan interesante. Victoria me recibió con ese tono que había perfeccionado durante años. Un insulto envuelto en seda. ¿Es de Primark? No te preocupes, algún día podrás comprarte algo decente. Sonreí. Llevaba 3 años sonriendo ante sus comentarios. 3 años mordiendo mi lengua. Es de Massimo Dutti, Victoria. Ah, bueno, casi lo mismo. En el salón estaba Alejandra, mi cuñada, casada con un notario de Majadahonda. Ella era la favorita, por supuesto. Rubia, delgada, con un máster en Historia del Arte que nunca había usado para nada más que decorar conversaciones en cenas aburridas. Lucía, ¿sigues trabajando en ese hospital público? Alejandra ni siquiera levantó la vista de su móvil. Debe ser agotador lidiar con toda esa gente. Es gratificante ayudar a las personas, Alejandra. Sí, claro. Qué bonito. Mi suegro Fernando era diferente. Un hombre silencioso que había heredado una cadena de clínicas privadas de su padre, solo para verla decaer año tras año por su mala gestión. Él nunca me insultaba directamente, pero tampoco me defendía. Simplemente existía, como un mueble más de aquella casa llena de apariencias. ¿Y los niños? ¿Para cuándo? Victoria sirvió el aperitivo con una sonrisa afilada. Lleváis 3 años casados, y nada. A tu edad, Lucía. El reloj biológico no perdona. Yo tuve a Rodrigo a los 24. Mamá, por favor. Rodrigo intervino, pero sin fuerza. Nunca con fuerza. ¿Qué? Es la verdad. Además, con el sueldo de enfermera que tiene tu mujer, menos mal que no tenéis hijos. ¿Cómo los mantendríais? ¿Con cupones de descuento? Alejandra se rió. Fernando tosió incómodo. Rodrigo miró su plato. Y yo apreté el tenedor hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Lo que ninguno de ellos sabía es que mi sueldo de enfermera, esos 28,000 euros anuales que tanto despreciaban, era solo una pequeña parte de mis ingresos. Una parte que yo elegía mantener porque amaba mi trabajo, porque cuidar de los demás me daba un propósito que el dinero nunca podría comprar. Mi verdadera historia comenzó mucho antes de conocer a Rodrigo. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer de páncreas. La vi consumirse en una habitación de hospital público, esperando tratamientos que nunca llegaban a tiempo, sufriendo en pasillos abarrotados donde nadie tenía tiempo para sostener su mano. Mi padre, un mecánico de Alcalá de Henares, trabajaba 12 horas al día para pagar las facturas médicas que el seguro no cubría. Cuando ella murió, me prometí 2 cosas: que me convertiría en enfermera para que nadie sufriera como ella sufrió, y que algún día tendría el poder para cambiar el sistema desde dentro. A los 22 años, mientras estudiaba enfermería de día, trabajaba de noche en una residencia de ancianos. Ahorraba cada euro. Invertía cada céntimo en cursos, en formación, en entender cómo funcionaba el negocio de la salud. A los 25 mi padre murió de un infarto. Me dejó el taller mecánico y 43,000 euros en una cuenta que yo no sabía que existía. Para tu futuro, hija, decía la carta que encontré en su caja fuerte. Tu madre y yo siempre supimos que harías grandes cosas. Vendí el taller por 120,000 euros. Y en lugar de comprarme un piso o un coche, invertí todo en acciones de una pequeña empresa de tecnología sanitaria que estaba desarrollando un software revolucionario para gestión hospitalaria. 3 años después, esa empresa fue adquirida por una multinacional alemana. Mis 120,000 euros se convirtieron en 1.8 millones. Pero no paré ahí.
Seguí trabajando como enfermera, seguí viviendo en mi piso de 60 metros cuadrados en Vallecas, seguí vistiendo ropa normal y conduciendo un Seat Ibiza de segunda mano, porque había aprendido algo importante. El dinero que se muestra es dinero que se pierde. El verdadero poder está en lo que nadie ve. Con mi 1,5 millones restante, después de impuestos, comencé a invertir estratégicamente en el sector sanitario, pequeñas clínicas en dificultades, centros de rehabilitación mal gestionados, laboratorios con potencial, los compraba, los reorganizaba con ayuda de gestores profesionales, y los vendía o los mantenía según conviniera. A los 31 años, cuando conocí a Rodrigo en la boda de una amiga común, yo era propietaria de una red de inversiones sanitarias, valorada en más de 3 millones de euros. Todo gestionado a través de una sociedad llamada Inversiones Levante S.L., cuyo nombre jamás aparecía vinculado al mío en ningún registro público accesible. Rodrigo me pareció diferente. Abogado en un bufete de prestigio, sí, pero con una sonrisa genuina y una forma de escuchar que me hizo sentir vista. Me habló de sus sueños de dejar el derecho corporativo para dedicarse al derecho de familia, de ayudar a niños en procesos de custodia. Me pareció un hombre bueno atrapado en una familia que no lo entendía. Me enamoré, y cometí el error de pensar que el amor sería suficiente. No le conté mi situación financiera real. Al principio fue por prudencia, después por curiosidad, finalmente por necesidad de saber si me amaba a mí o a lo que podría representar. Cuando conocí a su familia, entendí por qué él era tan inseguro. Victoria Cifuentes de Aranda, nacida en una familia de comerciantes de telas que había conseguido un apellido compuesto a base de matrimonios estratégicos, trataba a su hijo como una inversión fallida. Eres abogado pero no socio. Ganas bien pero no suficiente. Te casaste con una enfermera cuando podrías haber elegido mejor. Y Rodrigo, mi dulce y cobarde Rodrigo, asentía a todo. Durante 3 años soporté las humillaciones de Victoria, los regalos envenenados, cremas antiedad porque a tu edad hay que cuidarse, libros de cocina porque al menos podrías aprender a alimentar bien a mi hijo, ropa que siempre era una talla más grande por si engordas. Soporté las comparaciones con Alejandra. Ella sí sabe vestirse, ella sí viene de buena familia, ella sí le dio nietos a Fernando en el primer año de casados. Soporté las insinuaciones constantes de que yo era una carga, una mantenida, una pobretona que había tenido la suerte de pescar a un Cifuentes. Y Rodrigo nunca me defendió, ni una sola vez. Es mi madre, Lucía. No puedo enfrentarme a ella. Exageras, no es para tanto. Ya sabes cómo es, ignórala. Pero yo no exageraba, y no podía ignorarla. Cada insulto era una gota que llenaba un vaso que, aquella tarde de marzo, estaba a punto de desbordarse. Aquel domingo, después del almuerzo, Victoria anunció que tenía noticias importantes. Fernando y yo hemos estado hablando con Alejandra y Marcos. Se refería a mi cuñada y su marido notario. Hemos decidido que es momento de reestructurar el patrimonio familiar. Rodrigo se enderezó, interesado. Yo fingí revisar mi teléfono. Las clínicas no están pasando un buen momento. Victoria suspiró dramáticamente. Necesitamos capital fresco. Alejandra y Marcos van a invertir 200.000 euros para quedarse con el 30% de Clínicas Mediterráneo. Creemos que es lo mejor para mantener el negocio en la familia. Casi me atraganté con el café. Clínicas Mediterráneo. La cadena de 5 clínicas privadas que los Cifuentes habían heredado y mal gestionado durante 2 décadas. La misma cadena que yo había estado estudiando durante meses porque estaba considerando adquirirla. ¿Y Rodrigo?, pregunté, sabiendo que me metía en terreno peligroso. Victoria me miró como si hubiera hablado un perro. Rodrigo heredará su parte cuando nosotros faltemos. Pero ahora mismo, con el sueldo que tiene y, bueno, con los gastos que debe tener, manteniéndote a ti, no está en posición de invertir. Yo no necesito que me mantengan, Victoria. Por favor, Lucía. Se rió con esa risa aguda que había aprendido a odiar. Sé realista. Eres enfermera en un hospital público. ¿Ganas cuánto? ¿2.000 euros al mes? Mi hijo gana 4 veces eso. Es obvio quién sostiene esa casa. Mamá, el piso es de alquiler. Lo pagamos entre los dos. Rodrigo intentó mediar, pero su voz sonaba débil. Exacto. Alquiler. Ni siquiera tenéis una propiedad. Victoria chasqueó la lengua. Alejandra y Marcos compraron su casa en Pozuelo al año de casarse. 4 habitaciones, jardín, piscina. Eso es tener las cosas claras. Lo que Victoria no sabía es que yo había rechazado 3 veces la propuesta de Rodrigo de comprar un piso. Esperemos un poco más, le decía. No hay prisa. La verdad es que no quería mezclar mis finanzas con las suyas hasta estar segura de nuestro matrimonio. Y cada vez estaba menos segura. En fin. Victoria se levantó, dando por cerrado el tema.
La semana que viene firmamos los papeles. Alejandra, cariño, te quedará precioso un despacho en la clínica de Chamartín. Podrías encargarte de la decoración y las relaciones públicas. Alejandra aplaudió como una niña recibiendo un regalo. Y yo tomé una decisión. Victoria, antes de que firméis nada, creo que deberíais saber algo. Todos se quedaron en silencio. Rodrigo me miró con preocupación. ¿Saber qué? Victoria cruzó los brazos. Que las clínicas tienen una deuda acumulada de 1.2 millones de euros con proveedores. Que el banco está considerando ejecutar la hipoteca del edificio de Salamanca. Que habéis perdido 3 médicos senior en los últimos 6 meses por impago de bonificaciones. Que la facturación ha caído un 34% respecto al año pasado. Hice una pausa. ¿Sabéis todo eso antes de invertir 200.000 euros? El silencio fue absoluto. ¿Cómo? ¿Cómo sabes tú eso? Fernando habló por primera vez en toda la tarde, su cara pálida. Porque trabajo en sanidad, Fernando. Porque sé leer balances. Porque cuando alguien va a invertir el dinero de mi marido, aunque sea indirectamente, me gusta saber en qué. Tú no tienes ni idea de negocios. Victoria recuperó la compostura. Eres una simple enfermera. No te atrevas a opinar sobre cosas que no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que vais a dejar que vuestra hija tire 200.000 euros en un negocio que está quebrado. Entiendo que en menos de 2 años, si seguís así, perderéis las clínicas y la casa. ¿Cómo te atreves? Victoria se levantó furiosa. Rodrigo, haz algo. Tu mujer me está faltando al respeto en mi propia casa. Miré a mi marido. Él miraba el suelo. Rodrigo, dile que se disculpe. Y entonces lo vi. Vi como mi marido, el hombre del que me enamoré, el que me prometió protegerme siempre, se volvía hacia mí con expresión derrotada. Lucía, quizás deberías disculparte. No es el momento para esto. Algo dentro de mí se rompió. No con ruido, sino con un silencio helado que lo llenó todo. No voy a disculparme por decir la verdad. Entonces creo que deberías irte. Victoria señaló la puerta. Y sinceramente, Lucía, creo que deberías irte para siempre. Voy a hablar con mi hijo esta semana. Este matrimonio fue un error desde el principio. Rodrigo necesita una mujer de su nivel, no una enfermera de pueblo con delirios de grandeza. Me levanté, cogí mi bolso, un Loewe vintage que había comprado en un mercadillo, y que Victoria asumía era una imitación. Rodrigo, ¿vienes conmigo? Él no se movió. Lucía, espera, déjame hablar con mi madre a solas. Te llamo luego. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya sabía lo que iba a pasar. ¿Tienes hasta el viernes para recoger tus cosas del piso de mi hijo? Victoria sonrió victoriosa. Y no esperes llevarte nada. Todo lo que tenéis lo ha pagado él. Salí de aquella casa sin decir una palabra más. En el taxi de vuelta a Madrid, llamé a la única persona que sabía toda mi verdad. Carmen, soy Lucía. Necesito que actives el plan. Carmen Vázquez, mi abogada y amiga desde hace 10 años, la mujer que había gestionado todas mis inversiones en secreto, se rió al otro lado del teléfono. Ya era hora. Pensé que nunca llamarías. ¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Dame 48 horas. Los Cifuentes no sabrán qué les golpeó. Colgué y miré por la ventana del taxi. Madrid pasaba a toda velocidad, las luces comenzando a encenderse en el atardecer. Mi ciudad, el lugar donde había construido mi pequeño imperio en silencio, ladrillo a ladrillo, inversión a inversión. Los siguientes 3 días fueron de preparación intensa. Carmen se reunió con los principales acreedores de Clínicas Mediterráneo. Les ofreció comprar la deuda a un precio ventajoso, 1 por 1. Fueron aceptando. Para el miércoles, Inversiones Levante SL poseía el 80% de la deuda de las clínicas. Simultáneamente, contacté con los 3 médicos senior que habían dejado la empresa. Les ofrecí contratos en una nueva estructura sanitaria con mejores condiciones. Los 3 aceptaron inmediatamente. El jueves por la mañana, llamé al banco que tenía la hipoteca del edificio de Salamanca. Les hice una oferta. Yo compraba la hipoteca completa con un beneficio del 15% para ellos. Aceptaron en menos de 2 horas. El viernes, el día que supuestamente debía recoger mis cosas, aparecí en el piso de lavapiés, donde Rodrigo y yo habíamos vivido 3 años. Llevaba un traje de chaqueta azul marino de Carolina Herrera, tacones de Jimmy Choo, y un maletín de piel que contenía documentos suficientes para cambiar el destino de los Cifuentes. Rodrigo abrió la puerta en chándal, con aspecto de no haber dormido. Lucía, tenemos que hablar. Estoy de acuerdo. Entré y me senté en el sofá. Nuestro sofá, que yo había pagado. Pero primero, hay algunas cosas que necesitas saber. Mi madre dice que quiere que nos divorciemos.
Dice que te dará 3 meses para encontrar otro sitio si firmas los papeles sin problema. Dice que incluso te pagará 2 meses de alquiler en otro piso como buena voluntad. Me reí. No pude evitarlo. Tu madre es muy generosa. Lucía, por favor. Esto es serio. Sé que ha sido dura contigo, pero quizás ella tenga razón. Quizás no somos compatibles. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Porque soy pobre? ¿Porque no vengo de una familia con apellido? ¿Porque trabajo en un hospital público mientras tu madre me mira como si fuera basura? No es eso. Es que es complicado. No es complicado. Es muy simple. En 3 años, ni una sola vez me defendiste. Ni una. Dejaste que tu madre me humillara en cada comida, en cada reunión, en cada celebración familiar, y ahora me pides que me vaya en silencio para no causar problemas. Lucía, pero hay algo que nunca te conté, Rodrigo. Algo que cambió todo. Saqué una carpeta del maletín. Esto es el registro de inversiones Levante SL, una sociedad de la que soy propietaria al 100% desde hace 6 años. Rodrigo cogió los papeles con manos temblorosas. No entiendo. Esto dice que el capital social es de 4.2 millones de euros. Correcto. Pero tú eres enfermera. Ganas 2.000 euros al mes. Gano 2.000 euros al mes como enfermera porque elijo trabajar como enfermera. Pero mis ingresos reales son considerablemente mayores. Le mostré otro documento. El resumen de mis inversiones, mis propiedades, mis participaciones en diversas empresas. Esto es imposible. Rodrigo se dejó caer en el sofá. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Porque cuando te conocí, tu madre ya me había advertido que buscaba una mujer rica para ti. Porque necesitaba saber si eras diferente a tu familia. Y lo soy. Lucía, yo te quiero de verdad. No, Rodrigo. No lo eres. Eres exactamente igual que ellos. Solo que más cobarde. El timbre sonó. Rodrigo fue a abrir, aturdido. Era Carmen, mi abogada, acompañada de un notario y 2 testigos. Buenos días. Venimos a entregar documentación al señor Rodrigo Cifuentes Aranda. Carmen extendió una carpeta gruesa. Rodrigo la abrió mecánicamente. ¿Qué es esto? Esto, señor Cifuentes, es la notificación oficial de que Inversiones Levante SL ha adquirido el 80% de la deuda de Clínicas Mediterráneo. También encontrará ahí la documentación que acredita que somos los nuevos titulares de la hipoteca del edificio de Salamanca. Esto significa que su familia nos debe 1.2 millones de euros más los intereses, y que si no pagan, la clínica principal y el edificio pasarán a ser propiedad de mi clienta. Rodrigo me miró como si fuera una extraña. Lucía, ¿tú has hecho esto? Yo he hecho lo que tu familia me obligó a hacer. Tu madre quería echarme de sus vidas. Pues bien, ahora soy la dueña de su negocio. El teléfono de Rodrigo sonó. Vi el nombre en la pantalla. Mamá, contesta, le dije. Creo que tiene noticias interesantes. Lo puso en altavoz sin pensar. Rodrigo, es un desastre. La voz de Victoria sonaba histérica. El banco nos ha vendido la hipoteca. Una empresa llamada Inversiones Levante se ha quedado con todas nuestras deudas. Van a embargarnos. Tienes que hacer algo. Eres abogado. Mamá, cálmate. Lucía está aquí. Y creo que hay algo que deberías saber sobre Inversiones Levante. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Cogí el teléfono. Victoria, soy Lucía. Inversiones Levante es mía. Yo soy la dueña de la deuda de sus clínicas. Yo tengo la hipoteca de su edificio. Y si no me devuelven hasta el último céntimo en los próximos 90 días, todo lo que queda del patrimonio de los Cifuentes pasará a ser mío. El silencio duró casi 10 segundos. Eso es imposible. Tú no tienes dinero. Eres una enfermera de pueblo. Soy una enfermera que ama su trabajo. También soy una inversora con un patrimonio de más de 4 millones de euros. Y a partir de hoy, soy la persona que decide si su familia conserva algo o lo pierde todo. Esto es extorsión. Voy a denunciarte. No es extorsión, es comercio. Su empresa tenía deudas, yo las compré legalmente. Si quiere denunciar a alguien, denuncia a su marido por gestionar el negocio familiar tan mal que tuvo que malvenderlo para sobrevivir. Colgué antes de que pudiera responder. Rodrigo estaba sentado en el sofá, la cabeza entre las manos. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué me hiciste esto? Yo te quería. ¿Tú me querías? Me arrodillé frente a él. Rodrigo, mírame. ¿Alguna vez, en 3 años, te preguntaste cómo pagaba mis cosas? Mis viajes a Barcelona cuando iba sola, mi ropa, mis ahorros. Con 28.000 euros al año, ¿cómo crees que vivía? Silencio. Nunca te lo preguntaste porque asumiste que vivía de ti. Como tu madre, como toda tu familia.
Asumisteis que era una pobretona que había tenido suerte de casarse con un Cifuentes. No es cierto. Es absolutamente cierto. Y yo también tengo culpa. Me escondí, mentí por omisión. Quería probar algo que no se puede probar, que alguien me amara sin condiciones. Pero todos amamos con condiciones. La diferencia es si esas condiciones nos hacen crecer o nos obligan a encogernos. Me levanté y cogí mi maletín. Carmen te dejará los papeles del divorcio. Cada uno se va con lo que trajo. Tú te quedas tu apellido y tu ropa. Yo me llevo todo lo demás. Lucía, espera. Tiene que haber otra forma. Mi madre, mi familia. Van a perderlo todo. No necesariamente. Me detuve en la puerta. Tengo una propuesta. Si tu familia acepta venderme el 52% de las clínicas a precio de mercado, no al precio inflado que pretendían sacarle a tu hermana, yo condonaré la deuda y les daré 10 años para pagar la hipoteca a un interés razonable. Las clínicas seguirán siendo parcialmente suyas, pero yo tendré el control de la gestión. Y a cambio, tu madre firmará un documento reconociendo públicamente que durante nuestro matrimonio nunca me mantuvo nadie, que todo lo que teníamos era mío, y que me trató injustamente durante 3 años. Mi madre nunca aceptará eso. Entonces perderá las clínicas, la casa de la Moraleja, y todo lo que queda del legado de los Cifuentes. Tiene hasta el lunes para decidir. Salí del piso sin mirar atrás. La siguiente semana fue extraordinaria. El sábado, Alejandra me llamó llorando. Lucía, por favor. No sabía nada de cómo te trataba mi madre. Bueno, lo sabía. Pero, por favor, mis hijos. Mi marido invirtió nuestros ahorros en las clínicas. Si pierdes todo, nosotros también. Le dije que no era personal, que si aceptaban mis condiciones, todos saldrían beneficiados. El domingo, Fernando apareció en mi nuevo apartamento en Chamberí, un ático que había comprado hace 2 años y donde nunca había llevado a Rodrigo. Lucía, soy Fernando. ¿Podemos hablar? Le dejé pasar. Era la primera vez que lo veía sin Victoria al lado. Siempre supe que eras especial, me dijo sentándose torpemente. La forma en que hablabas de tu trabajo, cómo tratabas a los pacientes cuando visitábamos la clínica de caridad. Victoria nunca lo vio, pero yo sí. Vi a una mujer extraordinaria a la que mi esposa trataba como basura. ¿Y por qué nunca dijo nada? Fernando suspiró. Porque soy un cobarde, igual que mi hijo. Victoria ha controlado esta familia durante 40 años. Yo heredé las clínicas, pero ella las dirigió. Yo tenía el apellido, pero ella tomaba las decisiones. Y ahora, por primera vez, alguien la ha puesto en su sitio. Se levantó y me entregó un sobre. Aquí está la documentación firmada. Victoria acepta todas tus condiciones. Venderá el 52% a precio de mercado, firmará el reconocimiento público y se compromete a no interferir en tu vida ni en la de Rodrigo si decidís volver a intentarlo. Rodrigo y yo no vamos a volver, lo sé. Pero quería que supieras que mi hijo te quería de verdad. A su manera cobarde e insuficiente. Pero te quería. Ojalá hubiera sido más fuerte. Ojalá no sirve de nada, Fernando. Lo sé, pero gracias. Gracias por no destruirnos del todo. Gracias por darles otra oportunidad a mis nietos de tener un futuro. Se fue sin decir nada más. 3 meses después, las cosas habían cambiado completamente. Clínicas Mediterráneo, bajo mi gestión, había contratado de nuevo a los médicos senior, renegociado contratos con proveedores y digitalizado todos los procesos administrativos. La facturación había aumentado un 40% y habíamos abierto una nueva especialidad en medicina deportiva. Victoria se había mudado a un piso más modesto en Majadahonda. Ya no daba fiestas ni alardeaba en el club de bridge. Según me contaba Carmen, sus amigas la evitaban porque nadie quiere asociarse con fracasados. Alejandra, sorprendentemente, había resultado ser competente. La puse a cargo de marketing y comunicación de las clínicas. Por primera vez en su vida, tenía un trabajo real y parecía disfrutarlo. Rodrigo había dejado el bufete de su padre y aceptado un puesto en una ONG que ayudaba a menores en procesos de custodia. Ganaba la mitad que antes, pero según un amigo común, por primera vez parecía feliz. Un día recibí un correo electrónico suyo. Lucía, no espero que me perdones, ni que me respondas. Solo quería que supieras que tenías razón. Sobre todo. Sobre mi cobardía. Sobre mi familia. Sobre mi incapacidad de verte realmente. Me escondí detrás de mi apellido y mis privilegios porque tenía miedo de descubrir quién era sin ellos. Ahora lo estoy descubriendo. Y duele, pero también libera. Gracias por obligarme a crecer, aunque tuvieras que destruir todo lo demás para conseguirlo. Te admiro. Siempre te admiré. Rodrigo. Borré el correo.
No con rabia, sino con paz. 6 meses después, el Ministerio de Sanidad me invitó a participar en un foro sobre innovación en gestión hospitalaria. Mi intervención, sobre cómo había transformado una cadena de clínicas al borde de la quiebra en un modelo de eficiencia, fue portada de varios periódicos económicos. En las fotos salía yo con traje de chaqueta gris, sonrisa profesional, mirada determinada. Nada que ver con la enfermera de pueblo que Victoria había despreciado durante 3 años. Esa noche, mientras cenaba sola en mi ático con vistas a todo Madrid, recibí una llamada de un número desconocido. Diga, Lucía, soy Victoria. Me quedé en silencio. Sé que no quieres hablar conmigo. Y lo entiendo. Pero necesitaba decirte algo. Esperé. Tenías razón. Sobre todo, te traté como si fueras menos porque tenía miedo. Miedo de que mi hijo encontrara a alguien que no necesitara nuestro dinero ni nuestro apellido. Alguien que lo quisiera por quien era, no por lo que representaba. Porque si él encontraba eso, significaba que yo nunca lo había tenido. Silencio. Fernando se casó conmigo porque mi padre le prestó dinero para salvar las clínicas hace 40 años. Nuestro matrimonio fue una transacción. Y cuando te vi a ti, tan segura de ti misma, tan libre de necesitar nada de nosotros, te odié. Porque eras todo lo que yo nunca pude ser. No supe qué decir. No espero tu perdón. Solo quería que supieras la verdad. Eres una mujer extraordinaria, Lucía. Mi hijo tuvo mucha suerte de tenerte, aunque fuera por poco tiempo. Y yo fui demasiado estúpida para verlo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Luego salí al balcón. Madrid se extendía ante mí, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Mi ciudad. El lugar donde había llegado siendo una niña huérfana de un pueblo de Castilla. El lugar donde me había convertido en quien siempre supe que podía ser. No necesitaba que Victoria lo entendiera. No necesitaba que Rodrigo se arrepintiera. No necesitaba que nadie me validara. Porque finalmente comprendí algo que mi madre me había dicho antes de morir, cuando yo era demasiado joven para entenderlo. El verdadero poder, hija, no está en demostrar quién eres. Está en vivir plenamente como quien eres, sin importar quién esté mirando. Soy Lucía Navarro Martín, enfermera, inversora, constructora de mi propio destino. Una mujer que aprendió que el mejor lujo no es el que se muestra, sino el que se guarda para cuando realmente importa. Una mujer que ya no se esconde. Y esa, al final, es la única victoria que realmente cuenta.